Claro, yo siempre voy a poner eh, algo de mi cosecha particular, ¿no? Esto. Me han parecido sus caras ahí. Ya, siempre voy a comentar algo de mi propia opinión, ¿no? Pero por lo demás, todos los documentos están ahí. No hay mucho problema con eso. Ya, entonces, dice, agnóstico al dispositivo y centrado en los móviles. O sea, eso tiene significancia, sobre todo para nosotros que somos de- de profesionales, no en informática necesariamente, pero sí que estamos involucrados con el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Entonces, eso de agnóstico suena raro, ¿no? Parece más filosófico, pero lo que quiere decir es que los servicios se presten independientemente del dispositivo con el que se va a acceder a esos servicios. Centrado en los datos, ¿no? En los datos, porque al final todo lo que se almacena sobre los procesos y las personas, ¿no? Que se atiende con estas tecnologías, pues vamos a recolectar datos de ellos, ¿no? Y esos datos pues tienen que cumplir algunas características, incluso de seguridad, ¿no? Por ejemplo, esto lo vimos en seguridad informática, ¿no? Cuando se garantiza la calidad, por ejemplo, la información, cuando es disponible, segura, íntegra y privada, ¿no? Y confidencial. Había unos tres pilares, ¿no? Que habíamos puesto, bueno, son parte de lo mismo, ¿no? Acá pone más. Entonces debe garantizar, por ejemplo, la calidad de la información y los datos que se manejan. Otro principio es la inclusión digital, ¿no? Que a pesar de que el Perú es un país muy, como te digo, muy diverso, donde existen las brechas, la famosa brecha digital, ¿no? Donde hay personas que tienen poco o escaso acceso a las tecnologías de comunicación y de comunicación, ¿no? Prácticamente. A pesar de ello, entonces, el objetivo debe ser precisamente la inclusión digital, ¿no? Para eso existe un máximo, lo que es como ciudadanía digital. O sea, no solo se trata de servicios digitales, sino cómo hacer que la gente acoja esos servicios de repente con incentivos, capacitación, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, ahora la gente se ha visto obligada, es que a veces también hay resistencia al cambio, eh, la gente se ha visto obligada pues a utilizar los medios de información remoto, ¿no? De comunicación para hacer sus trabajos remotos, clases remotas, ¿no? Y a veces por obligación así funciona, ¿no? Porque muchas personas que eran reticentes a los cambios, ¿no? Que venían ¿no? Que eran reticentes a los cambios, ¿no? Para poder hacer conectividad digital, o para usar tecnologías, ¿no? Sobre todo personas mayores de repente, ¿no? Y luego lo han hecho, ¿no? Al final lo han hecho y ahora pues ya manejan muy bien las tecnologías, ¿no? Pues, colaboración digital también, o sea, la máxima es que las instituciones, organizaciones no deben estar aisladas, sino que en la medida de lo posible, como necesidad, deben poder intercambiar información, ¿no? Por ejemplo, el OMPE con los gobiernos locales sobre las partidas, actas de nacimiento, de función, tantas cosas, ¿no? Entonces, no, las organizaciones no deben ser islas, sino que deben ser capaces de intercambiar datos e información sensible sobre sus usuarios, ¿no? La seguridad digital, ya está de más comentarla, apertura al ciudadano, eh, infraestructuras también compartidas y flexibles. Eso incluye, por ejemplo, ¿no? Servidores, bases de datos, sistemas de comunicación o telecomunicaciones, computación en nube, muchas cosas, ¿no? Que son parte de la infraestructura de tecnologías de información. Privacidad del diseño y por defecto. Ya, bueno, son temas más un poco
de las características del producto que va a ser en este caso el plan de gobierno electrónico y digital, ¿no? ¿Ya? Entonces, para esto, este plan, esta guía o estos lineamientos de plan de gobierno digital, lo que pretenden ser es una guía para que los responsables de la formulación de este plan, ¿ya? Donde están incluidos necesariamente las áreas de tecnología, nosotros, podamos elaborar, no tanto llenar una plantilla, ¿ya? O sea, no es que es una plantilla que se llena y todos van a tener así, ¿no? Sino que simplemente un esquema muy general de, de lo que vamos a hacer para conseguir la formulación más o menos estandarizada de este plan de gobierno digital, ¿no? Entonces, esta guía propone seis, más, no, siete etapas para para la formulación del plan de gobierno digital. Estas etapas las tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos primero identificar, y las primeras, de hecho, las dos primeras, ¿no? Son las que por ahora se les pide, las dos primeras nomás, es así como un overview sobre la organización, ¿no? La primera dice identificar el enfoque estratégico de la entidad, ¿no? Todas las instituciones, organizaciones tienen ya planes estratégicos, pero esos planes estratégicos son generales, es decir, no son de gobierno electrónico necesariamente, ¿no? Entonces, pero son la base de lo que se va a considerar para el plan de gobierno digital. La segunda etapa es definir la situación actual, un diagnóstico, ¿no? Del gobierno digital de la entidad, un diagnóstico que parte de un diagnóstico general y luego de un diagnóstico de lo que compete al gobierno digital propiamente dicho. Entonces, estas dos primeras son las que se les pide ahora para su trabajito y las otras, bueno, las tres, ¿no? En realidad, porque el resto es elaborar y supervisar que no lo van a hacer porque eso requiere unos cuantos años de seguimiento, ¿no? Entonces son tres etapas más que nos quedaría por hacer. Eso van a ser para la siguiente unidad, ¿no? Que son, pero los mencionamos de una vez, ¿no? Definir los objetivos del gobierno digital, ¿ya? Y elaborar el portafolio de proyectos de gobierno digital. Elaborar el portafolio de proyectos de gobierno digital. Y la gestión de riesgos también, ¿no? Entonces, todo termina elaborándose en documento que seguro han encontrado ya, ¿no? Cuando han buscado, si buscan de la institución, ya deben tener tal vez un plan de gobierno digital. Eso hay que verificarlo, ver, ¿no? Lo que han considerado en buena hora y también proponer, pues lo que ustedes como personas entendidas y actualizadas en temas de tecnología pueden proponer, ¿no? Entonces, no copiarse nomás de repente lo que ya se propuso, ¿no? Entonces, ¿dónde está el aporte de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, estas etapas, luego la guía las desarrolla una por una y nosotros, como nos vamos a ocupar de las dos primeras, también vamos a ver un poquito de eso, de ese detalle, ¿no? De paso que vas tomando en consideración a ver qué cosa tienes y qué cosa no tienes, ¿no? Para ver si lo puedes conseguir y si no lo consigues o no existe, pues tomar decisiones sobre eso, ¿no? Es la primera etapa, entonces, identificar el enfoque estratégico de la entidad. ¿Qué permite esta etapa? Conocer, dice. ¿Ya? Cada una de estas cosas son cosas que van a ir en tu documento, ¿ya? Como mínimo. Pueden ir más cosas, ¿sí? Acá obviamente no te va a decir, ¿no? Poner la matriz de estrategias según el cuadro de mando integral, por ejemplo, o balance scorecard, ¿no? No va a decir, ¿no? No va a decir, es una guía general. Pero si estamos hablando de repente de diagnóstico, cómo diagnosticamos de repente va un balance, un análisis balance, ¿no? Que ya han visto cómo es. O de repente simplemente un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Entonces, eso ya lo decidirán ustedes según la necesidad de cada situación. Y entonces más o menos lo que permite es conocer la misión, los valores, las políticas.
Estos aspectos o estos ítems están generalmente en otros documentos de gestión de las organizaciones que ya deben estar revisando. Si son públicas, en su página de transparencia. Si son privadas, no creo que ninguno va a ser de privada. Hubiera sido interesante que lo vea porque no se ajusta necesariamente a todo esto, tiene sus propias particularidades, ¿ya? Entonces, pero tampoco está prohibido hacerlo, ¿no? Se puede seguir un poco esta pauta y como vamos a ver después en la segunda unidad, se puede acomodar incluso a algunos aspectos de, acá vamos a ver en el sílabo, en la segunda unidad, por ejemplo, ¿no? de PMBOK y el modelo de CMMI, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, funcionan muy bien para organizaciones privadas también, ¿no? Ya, entonces, misión, valores, políticas, objetivos y acciones estratégicas que la entidad registre en su PI. ¿Qué cosa es ese PI? Plan estratégico institucional. Entonces, ese plan estratégico institucional es un... Un ratito. Mi pizarrita para que hagamos algunos garabatos, ¿ya? Ya bueno, mientras abre. No sé, creo que no está funcionando. Ya, no importa. Entonces, ¿qué es el plan de estratégico? El PI es el plan estratégico institucional. Así como identificar aquellas políticas del entorno que tienen influencia directa en el despliegue del gobierno digital y gestión de las tecnologías digitales. Tengo dos ahora, ya no importa. ¿Ya? Entonces, las tecnologías digitales. Eh, Más o menos eso se resume en este esquemita, ¿no? El enfoque estratégico de la entidad. Entonces hay una misión de la entidad, una visión de la entidad, objetivos estratégicos en el plan estratégico institucional, políticas de la entidad, política nacional de gobierno electrónico, agenda digital peruana. Estos documentos los pueden buscar también en internet, ya que también van a servir para enmarcar el proyecto, el plan que van a formular, ¿no? Entonces, esto como mínimo. Puede haber más instrumentos, sí, puede haber seguramente, como les digo, ¿no? Las instituciones de acuerdo a sus características propias a veces tienen más información o consideran otros elementos, ¿no? Entonces, en este cuadrito, cada etapa vas a encontrar un cuadrito. Nos dice, por ejemplo, qué entradas, qué actividades y qué salidas hay. O sea, esto es lo que nos da como referencia. ¿Qué necesitas de entrada? ¿Cómo se va a procesar y qué cosa va a salir? Por ejemplo, PI vigente, Plan Estratégico Institucional Vigente, o documento equivalente, ¿ya? A veces se llama Plan Estratégico Institucional eh, o de repente se llama otra cosa similar, ¿no? Pero debe ser estratégico necesariamente, ¿ya? Otros documentos, ¿no? El PSEM, Plan Estratégico Sectorial Multianual, así significa PSEM, ¿no? PD, Plan Estratégico, ahí se me van las siglas, no soy muy malo para las siglas, ¿ya? Pero si tenemos dudas sobre esto, ¿dónde vas a encontrar todo ello? Te he puesto también en el aula virtual un linkcito y ese link corresponde a lo que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú. Entonces, aquí están todos los documentos estratégicos relacionados o no con tecnología, pero que vamos a poder identificar. Entonces, es una descripción general de lo que es, ¿no? Entonces, ahí están
una vista general de los documentos de gestión que existen, ¿no? Sobre este tema y, y el marco legal de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, el PDRC es el Plan de Desarrollo Local Concertado. También tienes este link, no te preocupes. Entonces, Plan de Desarrollo Concertado. Acá dice Plan de Desarrollo Concertado, nada más dice acá, ¿no? En esa definición dice regional. Entre otros documentos vigentes según que corresponda. Ya, entonces, las instituciones suelen tener estos documentos, o si no, otros, ¿no? De repente planes operativos, ¿no? Plan operativo anual, etcétera, ¿no? Entonces deben tener documentos. ¿Qué más? Documento de las políticas internas vigentes en el ámbito de las tecnologías digitales. Necesitamos eso, ¿no? Políticas internas en el ámbito de las tecnologías digitales. Si no existe, pues también seguramente se va a tener que proponer. No, no todas lo tienen, sobre todo las organizaciones pequeñas no han trabajado estos temas y de repente no los tienen, ¿no? Y cualquier otro documento sobre políticas o documentos del entorno vigentes, ¿no? De repente resoluciones o marcos normativos relacionados precisamente que podrían servir o ser la base del plan de gobierno digital. Ya, entonces, ¿qué actividades se debe hacer en esta primera etapa de identificación del enfoque estratégico de la entidad? Una primera actividad, por ejemplo, elaborar un cronograma de trabajo. Entonces tienes que elaborar un cronograma, pues lo harás pues, con tu, ¿cómo le llaman? Entonces diagramas de Gantt, de actividades, y eso deben, seguramente han usado en algún otro curso, ¿no? Cómo se elaboran cronogramas. Acá no dice, ¿no? Que debe ser Gantt, debe ser otro tipo de cronograma, ¿no? Ya verás cómo, ¿no? Sino una tabla simple. Aprobar el cronograma de trabajo para formular el plan de gobierno digital. Ya, bueno, eso es un formalismo. Obviamente, como esto se trabaja, no se trabaja en oficina, ¿no? O sea, no se trabaja en el garaje, ¿no? Sino que se trabaja conjuntamente con los funcionarios, los responsables del pliego, etcétera. Entonces se debe aprobar el cronograma. ¿Para qué? Para que las diferentes áreas tengan, puedan prestar su disponibilidad a estas actividades que se van a realizar. Entonces, se requiere, ¿no? Que esté aprobado para que de repente un día hay que suspender labores para poder hacer una reunión, entonces tenga el sustento necesario para que sea, para que no tenga problemas, sea válido, ¿no? Entonces, esto obviamente ustedes me parece que no lo van a hacer porque no están yendo físicamente al lugar, ¿no? Analizar y aprobar el enfoque estratégico de la entidad, ¿no? O sea, todo esto de acá, los documentos que habíamos visto, los planes, el plan sectorial, ¿no? El plan eh, o los otros documentos, ¿no? Que hayamos considerado en esta etapa. Nos sugiere un conjunto de herramientas, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Entrevistas, o sea, conversar con la gente que sabe de esos temas, ¿no? Con el planificador, con el titular del pliego, etcétera. En reuniones de trabajo, o talleres, ¿no? Se puede hacer encuestas también. Si es una organización muy grande con miles de empleados o cientos de empleados, pues no voy a hacerlo uno, ¿no? De repente tengo que hacer encuestas y de esas encuestas sacar como un muestreo, ¿no? Para poder generalizar. Del análisis de documentos, esto van a hacer ustedes principalmente. Esto de entrevistas no creo, reuniones tampoco van a hacer. Encuestas puede que sí, a distancia aunque sea, no se pueden hacer. Análisis de documentos es lo que principalmente se van a hacer, ¿no? Entonces, y eso puede estar apoyado por software o herramientas. ¿Por qué? Porque muchas veces estos documentos y las encuestas que se van a hacer son abundantes, ¿no? Entonces, manualmente no se pueden trabajar. Entonces, incluso puede haber una aplicación que sustente, por ejemplo, la etapa uno de identificación del, del enfoque estratégico. Incluso puede haber
una pequeña aplicación donde se va registrando todo eso. No es necesario, creo. Ustedes simplemente pues registrarán lo que tienen, ¿no? Pues, una vez hecho esto, esta etapa tiene un producto, ¿no? Es un cronograma de trabajo aprobado. El de ustedes tiene que estar elaborado, aprobado, no creo, y enfoque estratégico de la entidad aprobado. Entonces, de acá de todo esto saldrá pues un documento que describa cuáles son las estrategias de la entidad o de la organización, precisamente eh, sobre la base de este análisis que se ha hecho aquí, ¿no? Como acá no dice qué método de análisis hay que utilizar, cómo hay que organizar, si en qué tablas, no dice nada de eso, ¿no? Entonces, esto es prácticamente libre, ¿no? Más importa lo que se revise a conciencia precisamente eh, sobre los planes estratégicos de la institución que ya debe tener. Debe tener. Entonces, si por AOV no encuentran, de repente incluso los pueden proponer ustedes, ¿no? Entonces ahí describe cada actividad, ¿no? Por ejemplo, elabora el cronograma, ¿no? Debería contener, dice, nombre de la etapa, nombre de la actividad, plazo por cada actividad, duración de la actividad, fecha de inicio de la actividad, fecha de fin, hitos, etc. El punto 1.2.2, aprobar el cronograma de trabajo. Entonces, ¿con qué finalidad? ¿No? Lo que te explicaba hace un rato, ¿no? Le va a dar un valor legal más, va a estar con... ¿Por qué? Porque es un acuerdo, ¿no? Algo dispuesto por el jefe, por el titular del pliego. Entonces se tiene que acatar o cumplir. Toda la organización tiene que poner su colaboración para que se cumpla. Y en la parte de análisis y el enfoque estratégico de la entidad, entonces se debe recopilar políticas del Estado, política general de gobierno, plan estratégico de desarrollo nacional y así, ¿no? Objetivos y acciones estratégicas del PI, declaración de la misión de la entidad, ¿no? Son puntos que van a ir en tu informe. Algunos de repente no, porque no están o no se encontraron o no aplican para la situación, ¿no? Pero tampoco todos, pues no aplica ninguno, ¿no? No, porque si no tienes toda esa información, posiblemente después vamos a tener dificultades para formular precisamente la planificación. Entonces, ¿qué más, no? El comité revisa, dice, las políticas, leyes y planes nacionales en materia de gobierno digital, considera relevante y sirvan de marco de referencia para el desarrollo del plan de gobierno digital, pueden considerar. Entonces, todo esto todo este análisis se documenta, ¿no? Y las salidas o entregables que van a ser, ya te decía, ¿no? Un cronograma de trabajo para formular el plan de gobierno digital y un enfoque estratégico de la entidad aprobado, ¿no? O sea, tiene que salir este documento, enfoque estratégico, que es un conjunto de estrategias que se han detectado, que se vienen implementando o que se podrían implementar, ¿ya? Incluso da algunas indicaciones sobre cómo deben llevarse a cabo reuniones, ¿no? Entonces, eh, obviamente en estas circunstancias va a ser también diferente. Entonces, ese es el primer punto que tienen que trabajar. El segundo punto es definir la situación actual de gobierno digital de entidad, o sea, un diagnóstico, ¿no? En, en esta etapa, entonces, se permite conocer ya, tenemos estrategias, todo, pero hay una realidad, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está en este momento? Pues, para eso se necesita qué cosa? Eh, el cronograma, el cronograma y toda la información necesaria sobre los procesos que viene ejecutando la organización mediante su aparato administrativo, yo qué sé, ¿no? Entonces, eh, igual, ¿no? Acá se puede utilizar herramientas de reuniones de trabajo, lluvia de ideas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué actividades se realizan aquí? Por ejemplo, ¿no? Recopilar los activos de procesos de la entidad. Por ejemplo, la estructura organizacional del gobierno digital, procesos de la entidad,
cumplimiento de la regulación digital, infraestructura tecnológica, o sea, lo que haya en comunicaciones, servicios digitales, seguridad de la información, presupuesto del área de informática, ¿no? También que es importante, por ejemplo, acá puede ir normal, ¿ya? Y así, luego seguimos con el análisis de la situación actual del gobierno digital de la entidad. Entonces, ¿cómo se hace este análisis, no? Entonces, se evalúa, por ejemplo, eh, los, las áreas o roles, por ejemplo, que van a dar soporte a los procesos de gobernanza y gestión del gobierno digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este cuadrito se ilustra más o menos esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la diferencia entre gobernanza y gestión? El gobierno se encarga de evaluar, dirigir y supervisar. En cambio, en la gestión nos ocupamos de planificar, construir, aquí está, ejecutar y supervisar. ¿Ya? Entonces, mm, ya, con esto entonces se puede incluso también acá nos menciona que si no se cuenta con una estructura de gobierno de tecnologías digitales, de repente el comité va a evaluar que esto existe y se incorpora en este portafolio de proyectos. Incluso propone apoyarse en la norma técnica peruana, ISO, IEC, ¿no? Generalmente esto es para esta norma técnica, no la tengo ahorita a la mano, pero precisamente es para todo lo que es áreas de tecnologías de información. Entonces, se verifica también si se cumplen las regulaciones digitales. Para eso hay un marco normativo también, ¿no? La ley 1246, la ley 1310, etcétera, ¿no? Que tratan precisamente sobre gobierno digital. Entonces hay que verificar, ¿no? Cuáles son estas normas y si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Y eso abarca muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El desarrollo de software, el tema de firmas digitales, que es muy importante, sobre todo en este tiempo. Por ejemplo, ahora que estamos en estos tiempos de aislamiento, la universidad, los documentos que nos piden, informes o que son medianamente oficiales, se hacen de la siguiente manera, ¿no? Tú redactas tu documento, lo importas en PDF y en una imagen le incrustas tu firma escaneada, ¿no? Eso sirve, claro, obviamente sirve, ¿no? Pero eh, eh, es un, ¿cómo te digo? No tiene utilidad, ¿no? Práctica. En realidad, por ejemplo, lo que se debe impulsar es la implementación de firmas digitales, ¿no? Mediante certificados digitales. Entonces, todo esto, ¿no? Seguridad de información, gestión de tecnologías digitales, gestión documental, computación en la nube, protocolos IP, versión 6, versión 4 que se viene usando todavía. ¿Ya? Y la infraestructura tecnológica también, el análisis de eso, ¿no? ¿Qué equipos de red se cuenta? Si hay servidores, computadoras, impresoras, funciona o no funciona, un inventario prácticamente. La conectividad, con qué ancho de banda se cuenta, qué costo, etcétera. Los protocolos de seguridad que se utilizan, certificados digitales, correo electrónico, servidores de datos. Esta parte es la que a ustedes les encanta, ¿no? Hacer, ¿no? Debería, ¿no? Entonces, ¿con qué se cuenta, ¿no? En temas de infraestructura tecnológica. Incluido el software, por ejemplo, las licencias de software, ¿no? Generalmente no las tienen, pero bueno, también hay que hacer un inventario de eso. Y los sistemas de información que se utilizan, pues a veces las organizaciones tienen sistemas de información comprados o implementados que vienen utilizando. Entonces acá hay que hacer un diagnóstico, ¿no? De qué sistemas, ¿no? Y qué recursos necesita cada sistema, por ejemplo, en memoria, en procesador, en almacenamiento, etcétera. La capacidad que tienen, la infraestructura en general, no solo los equipos de cómputo, ¿no? De repente la tecnología de redes, la transmisión, no de lo que tiene teóricamente, sino con lo que cuenta la organización en este momento. Y interoperabilidad, que son, por ejemplo, conexiones entre instituciones, organizaciones, así estén ¿cómo te digo? No pertenezcan a la
así no pertenezcan pues, a la misma organización, ¿no? Intercambio de datos, por ejemplo, entre áreas o con otras organizaciones, ¿no? Las firmas digitales, algunos, la mayoría no cuentan, pero bueno, habría que evaluar qué tan factible es el uso de firmas digitales, ¿no? Eso de las firmas digitales, por ejemplo, es es un tema que todavía no está bien normado, al menos en el Perú no está bien, no está del todo normado, ¿no? Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el SINCIP, ¿no? No está el Fercho, ¿no? Justo, ¿por qué no viene cuando vamos a hablar mal de él? En el SINCIT, por ejemplo, debe haber algunos de ustedes, los involucrados, ¿no? Han generado un documento donde, que es el certificado, y han generado un certificado digital, ¿no? Un certificado digital del SINCIT. Eso es válido en el sentido de que generalmente en la actualidad, pues los certificados tienden a ser digitales, pero eso tienen que ser validados o refrendados por, o avalados, ¿no? Por organizaciones que van a ser perdurables en el tiempo y tienen validez, ¿no? No solo técnica, sino jurídica. Entonces, ahí es el pequeño problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si te han dado tu certificado del CINCIT, te han dado un PDF, un JPG, y te han dicho, este es tu certificado, ahí está su código QR, con eso se valida. Hasta ahí perfecto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esa URL donde está esa base de datos que corrobora la existencia de ese certificado deja de estar disponible, ¿no? Lo que va a pasar probablemente, ¿no? Si, por ejemplo, este año se vence o no se renueva el pago del dominio y el hosting, pues ya no va a estar disponible. Entonces, ese certificado ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque es una imagen que podría haber sido generada en Photoshop, en Corel, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un problema, ¿no? ¿Cómo la organización, porque en este caso la universidad, podría manejar o administrar el tema de firmas digitales? Esa es otra problemática que también se debe considerar dentro de este análisis. Hay que analizar también, esta es la parte más abundante, ¿no? Los procesos digitalizados de la entidad. ¿Qué procesos están digitalizados? ¿Qué procesos no? De repente matrículas, cobranza, ¿no? Ejecución coactiva, eh, cuáles están digitalizados y automatizados y qué servicios digitales se prestan, ¿no? Todo esto es del presente, no es del futuro. Mm, Los que servicios digitales se prestan, ¿no? O sea, matrículas, trámites, yo qué sé, ¿no? Entonces, y hay que hacer un catálogo de servicios digitales, o sea, un inventario pues, de qué servicios digitales se cuenta. Incluso nos proporciona una estructura más o menos según la cual hacer este inventario, ¿no? Por ejemplo, nombre del servicio digital, una descripción de qué hace el servicio, horario para atención de consultas, términos y condiciones de uso, por ejemplo. Y esto puede encajar también un poco con lo que estamos viendo en el otro curso, aunque todavía no hemos visto temas de aplicación, la seguridad de la información, ¿no? En, Acá indica, ¿no?, que el comité debe consultar al oficial de seguridad de información de la entidad. Obviamente muy pocas instituciones tienen ese tipo de divisiones, o mejor dicho, de entidades dentro de su organigrama, ¿no? Pero alguien debe hacer esa función, ¿no? Así no sea específica. Entonces, esto es un producto incluso que se llama el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ¿no?, que incluye algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un comité de seguridad de la información, ¿no? Hay políticas de seguridad de información, metodologías de seguridad de la información, auditorías internas, etcétera. Entonces, no es poca cosa, ¿no?, este tema de la seguridad. Y si no hay, pues en los planes que se van a formular luego se debe incluir eso necesariamente. Si la entidad realiza periódicamente análisis de vulnerabilidad de sus servicios digitales y sistemas de información, ¿no? Entonces, justo como lo que habían publicado ahora, ¿no?, que algunos lammers, ¿no?, habían
habían hecho unos desface a los, este tipo de ataque se llama de deface, ¿no? Deface, cambiar el contenido por otro, ¿no? De una web. Eso es sencillo en cierta forma, porque generalmente la información está disponible en Internet, ¿no? De las vulnerabilidades que cada versión de los gestores o contenedores o administradores de contenido, perdón, tienen, tienen según cada versión, ¿no? Entonces, no necesitas mucha capacidad técnica, solo estar ociosito y por ahí buscas un video, una página web donde indican la vulnerabilidad de determinada versión del gestor de contenido y ubicando a la organización o la página web de esa institución que tiene esa versión de administrador de contenido, pues se le aplican, ¿no? Alguna de esas, alguno de esos agujeros que ya se conocen de seguridad, ¿no? De todas maneras, es importante mantener siempre actualizado, ¿no? Siempre verificando la posibilidad de que pueda ocurrir un suceso de ese tipo, entonces tomar las acciones no solo correctivas cuando ocurre, sino mejor las acciones preventivas. También es un análisis del presupuesto, ¿no? Cuánto presupuesto dispone la entidad y cuánto presupuesto destina o podría destinar precisamente al gobierno digital, porque requiere presupuesto, o sea, no son simplemente declaraciones, ¿no? De que sí, de mañana somos digitales, no, no, es todo un proceso que requiere probablemente un presupuesto, ¿no? Entonces, toda esa descripción actual es como un diagnóstico, incluso debe estar aprobada por ese comité que te decía de formulación del plan de gobierno digital, pero bueno, en el caso de ustedes no debe ser necesario. ¿Qué se entrega? ¿Cuál es la salida? Entonces, un diagnóstico bajo el enfoque del gobierno digital de la entidad, ¿no? Pero acá no nos dice qué tipo de diagnóstico. Entonces, algunos hacen un análisis FODA, por ejemplo, fortalezas, oportunidades, habilidades, amenazas, ¿no? Otros prefieren utilizar un balance scorecard, ¿no? También podría ser esa herramienta de análisis. ¿Por qué no? ¿No? Y si hay otro, por ejemplo, para describir los procesos, perdón, los softwares que se desarrollan o se tienen hechos a medida, de repente usar el TOGAF que vimos la clase pasada, ¿no? Para ese diagnóstico. Entonces acá no hay límites, ¿no? Esto que te pone acá la guía es lo mínimo que debe ir en en, en, en un documento del plan de gobierno electrónico, ¿no? Es lo mínimo que debe ir. Pero eh, se puede poner muchas más cosas si eso aporta información, ¿no? Entonces ahí está más tu trabajo, ¿no? Entonces puede que falten algunas cosas, pero posiblemente hay muchas cosas más que poner, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? La primera parte es una descripción del marco normativo organizacional de la institución y la segunda parte es una descripción de la situación actual de la organización utilizando las herramientas que tienes a disposición, ¿no? Entonces, incluso en el punto, vamos a volver al índice, en el punto 6, ya una vez hecho esto, se procede a redactarlo eso en un documento y eso está en el punto 6. Ya, obviamente esta descripción es de todo el documento, ¿no? Hasta el final, pero como ustedes van a presentar solo la primera parte, entonces esta elaboración del documento del plan de gobierno digital debe contener esas dos primeras etapas y acá nos da un esquemita de cómo debe estar estructurado este documento de plan de gobierno digital, ¿no? Pues es a grandes rasgos también, o sea, no es una plantilla que vas a llenar, sino que es simplemente una pauta general. Por ejemplo, en el ítem 1, un título, obviamente, una introducción que será una descripción muy, muy somera de la problemática, la base legal, ¿no? Que decretos supremos, qué leyes, ¿no? Sustentan esto que vamos a hacer. Ya estaba arriba mencionado, es cosa de buscar y rescatar las mejores partes de esa base legal, ¿no? No es que tenga que ir también todo, ¿no? Eh, y en el punto 4 se describe el enfoque estratégico de la entidad y en el punto 5 la situación actual del gobierno digital. Entonces ustedes van a trabajar esta parte, ¿no? Hasta la 5, la parte 5, ¿no? Es lo que van a entregar esta primera.
Entonces, todavía no es nada en realidad, es simplemente recoger esa información y organizarla bonito, no, nada más todavía, por ahora. Entonces, para eso justamente se les ha dejado su tareita que deben entregar hasta el próximo viernes, ¿no? Porque ya más antes no les he dejado tarea, pero les he dicho vayan revisando, vayan indagando, entonces ya han ido un poco empapándose con la información de cada organización, ¿no? Entonces ahora lo que toca es organizarlo un poco nada más. Y eso va a ser la primera parte de nuestro plan de gobierno digital. Ya. Entonces, en el punto 6.2.2. ¿Ya? Y eso está aquí en la tarea para que no se olviden. A ver, aquí está. Pues, lo he puesto como ítem 8, dice presentación de trabajos, ¿no? Primer avance del plan de gobierno digital, ahí se les está indicando precisamente eso, ¿no? O sea, de la organización, lo que tienes que hacer es ejecutar las dos primeras etapas, las que te acabo de describir contigo, leyendo lo que dice la guía, de la guía de formulación del plan de gobierno digital, y el esquema lo tomamos de la página 6. Perdón, página 29, que es el ítem 6.2.2, ¿no? Y eso es lo que vas a presentar, ¿no? Ahora, qué tan grande, qué tan pequeño es, también depende de la institución, ¿no? Entonces, a la vista se ve si el documento está recogiendo información relevante o simplemente está redundando en algo, ¿no? Entonces, bueno, si de lo que vas a indagar y verificar, seguramente vas a conseguir buena cantidad de información. Entonces, ¿qué tienes que entregar en tu tareita? El documento, ¿no? Con las dos primeras etapas hechas que te había mencionado hace un rato. Y allá el documento, en los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 es los que menciona la página 622, ¿no? Entonces, que corresponden a las dos primeras etapas de la ejecución del plan del gobierno digital. Y ese mismo día, es el 9 de julio, van a entregar también unas diapositivas con lo necesario para sustentar o presentar esto de aquí. ¿Por qué? Porque se les va a programar unas fechas eh, la subsiguiente semana, o sea, después del 9, para que en jueves y viernes, para que puedan expresarlo, porque una cosa es leerlo, ¿no? Otra cosa es entenderlo, para que por grupos hagamos un diálogo, no lo llamemos exposición, sino un diálogo sobre eso. Entonces ustedes al grupo que le toca, pues lo presenta, nos lo comenta, los demás pueden preguntar, meter su cuchara, como se dice, y como una exposición, ¿no? Básicamente. Una diferencia es que en esta exposición, por el medio en que estamos conectados, todos estamos como si estuviéramos sentados alrededor, ¿no? Nadie está al frente necesariamente. Entonces, esas dos cositas se entregan y yo en la siguiente semana con los grupos que ya creo que están armados, he estado anotando, aunque faltan algunos, eh, voy a, voy a ponerle su cronograma para que en la clase, así como ahora, en vez de que esté hablando yo, estén hablando el grupo que le toca, ¿no? Utilizando diapositivas, lo que tenga necesario, ¿no? En este caso tenemos la facilidad de presentar nuestra pantalla y podemos poner los recursos que querramos eh, para hacernos entender, ¿no? Entonces, de esas dos cosas, de tu documento y tu presentación, van a salir sus dos únicas notas de la, de este, de esta unidad, ¿no? Y más las notas que tienen de sus uno o dos trabajitos que les he dado, no más eso, con eso van a tener su calificación. No hay examen escrito, eh, el único entonces es el trabajo y la exposición que va a ser la subsiguiente semana a partir del 9, ¿no? Que es la presentación de este plan de gobierno digital. Preguntas, seguro va a haber muchas a lo largo de lo que van a ir haciendo. Entonces, igual, aquí también vale, ¿no? La idea no es que sea una competencia individual, igual va a haber un forito, que no lo he puesto todavía, y un foro general, y ya no necesariamente por grupos, o sea, pueden discutir por grupos también, pero también un foro general donde
cualquiera puede poner, ¿no? Que se pone en este ítem, ¿no? Si yo estoy poniendo esto, ¿no? Mi grupo está poniendo esto otro, por esta razón, por la otra. Entonces esa discusión también va a su contenido actitudinal, ¿no? Obviamente. Entonces participen de los foros. Recomendación es que a pesar de que esto es un trabajo en grupo, ya no implica que ustedes tengan que juntarse en grupo, ¿ya? No ha pasado en mi curso, pero el otro día le estaba jalando las orejas a una estudiante que no es de mi curso, ¿no? Pero que me hizo una pregunta sobre un trabajo y me dice, ingeniero, hemos venido a hacer trabajo en grupo a la casa de mi compañero y, porque están haciendo un trabajo en grupo, entonces se han juntado en la casa de alguien para hacerlo. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Se supone que estamos haciendo las clases a distancia para evitar justamente eso, evitar que tengas que ir a una casa que no es la tuya. Entonces, utilicen los medios digitales que se tiene a disposición. Si tienen que elaborar un documento, fácil, pues, ¿no? Hacen un documento en Google Drive y ahí todos meten la mano al documento, pues, ¿no? Así se trabaja, ¿no? Entonces no tienen por qué ir a sentarse a la casa de alguien y estar paseando por ahí, por la ciudad, ¿no? Que estamos justo en una etapa más crítica, ¿no? de esta situación, a pesar de que el gobierno no ha puesto a Apurímac en las ciudades que van a permanecer con la cuarentena, ¿no? Sino que se han levantado algunas restricciones. No lo ha puesto porque, no tanto porque no haya problema aquí, ¿no? Sino porque somos insignificantes. Somos insignificantes en el sentido de que la población es poquísima, o sea, Apurímac es el menos del 1% de la población del Perú. Entonces, lo que pase aquí nunca le va a importar a nadie, ¿no? No importa que nos estemos muriendo, eso nunca va a aparecer en las estadísticas. Entonces, ni creas, bueno, hay mucha gente, no sé, o sea, no sé si la gente es tonta o no sé, pero mucha gente está entendiendo la finalización de la cuarentena y el estado de emergencia que va a terminar pronto, lo está entendiendo como que ya todo está normal, ¿no? Y eso es totalmente falso. O sea, eh, en realidad nada está normal, ¿no? Estamos mucho peor que al principio, ¿no? La única razón por la que se está levantando la cuarentena y los estados de emergencia es del Fercho justo. Ahí te lo va a reclamar mi certificado de SINCIT. Ya, entonces, la única razón por la que se está levantando los estados de emergencia es por la necesidad de que la economía se siga moviendo, nada más, ¿no? Y de que estamos peor, estamos mucho peor, ¿no? Estamos mucho peor porque eh, si ves las estadísticas, en Apurímac recién ha empezado la ola de contagios, ¿no? O sea, lo que en Lima ya pasó en abril, ¿no? Que crecieron pues, en Loreto, ¿no? Esas cosas, noticias que has visto en Loreto, en Lambayeque, en esas zonas que estaban graves hace 2 meses, eso recién está empezando aquí. Pero la gente no, o sea, nosotros estamos pensando que como se termina la cuarentena, ya hay carta libre para todo, ¿no? Como que un vecino ha hecho su fiesta, por ejemplo, de cumpleaños, ha venido un montón de gente, como ya acabó la cuarentena, ya se pueden reunir. Entonces, no se trata de que nos impongan cosas, no se trata de sentido común, en realidad, ¿no? Entonces, no se junten para esto, utilicen los medios digitales, ¿no? No creo que no sepan usarlo, ¿no? Abren un documento en Google, en Drive, y el informe y todos pueden editarlo al mismo tiempo incluso, cosa que no pueden hacer ni siquiera cuando se juntan, ¿no? Pero cuando se juntan uno va escribiendo, los otros van mirando, van dictando o van tonteando mientras uno escribe, ¿no? Es tiempo perdido. Más bien cuando trabajan en un medio compartido, ¿no? Como Drive, lo comparten, ¿no? Con permisos de edición y todos pueden trabajar al mismo tiempo sobre el mismo documento en cualquier momento cuando tienen tiempo. Es más, así deberían trabajar siempre, ¿no? En vez de estar paseando, ¿no? Así no haya cuarentena.
en vez de estar paseando, yendo a la casa, ¿no? Al final uno termina haciendo el trabajo, los demás terminan estorbando y haciéndose invitar comida, no, para nada más. Ya entonces no se junten y trabajen, pero igualmente en grupo. Igual para sus exposiciones, ¿no? Sus diapositivas también, ¿no? Tienen en Drive, tienen sus herramientas necesarias para hacer presentaciones, igual de forma colaborativa, ¿no? No creo que no sepan usarlo, ¿no? Pero bueno, entonces sí, sí han usado seguramente. No, no es ajeno a ninguno. Ya, entonces ya tienen su tareita, tienen sus documentos y nada, pues a trabajar, ¿no? A trabajar. Al que no apoya, ¿no? Pues ya, al que no, normal informan, ¿no? Dicen al que si no ha apoyado, normal ponen ahí, ¿no? En el trabajo, ¿no? Entonces ponen entre paréntesis, nunca trabajó, ¿no? Ya lo jalo, no hay problema. Entonces, eh, es una situación, pues, como les digo, como les digo, es excepcional, ¿no? Entonces, ya, entonces, seguro van a surgir dudas en el transcurso, entonces para eso usemos los foros, ¿ya? O si tienen una duda ahorita en este momento, bueno, ¿verdad? Lo trataremos de absolver, ¿no? Pero sobre la marcha es donde van a aparecer más dudas, ¿no? Ya, entonces, no sé, ¿queda claro o hay algo? Talía, ¿quieres decir algo, creo? Ingeniero, buenas tardes. Mi pregunta era acerca de la diapositiva, que no sé también si lo va a habilitar otro para poder entregarlo. O Ya no, en la tarea está activo para que presenten dos documentos, ¿ya? Dos documentos. En las tareas yo puedo activar cuántos documentos, cuántos archivos me pueden presentar. Para este caso se están presentando dos archivos. Solo uno de los integrantes del grupo presenta el trabajo. Ya está configurado para que sea entrega grupal. Entonces basta que uno lo entregue y ya se considera entregado para los demás, ¿no? Para este caso se está habilitando dos archivos por trabajo. Entonces basta uno suficiente para un informe y una diapositiva. El límite es un megabyte, ¿no? No creo que se necesite más, no deja más el aula virtual, pero si por OV fuera más, pues lo pueden poner, ¿no? en un archivo de Google Drive de repente y compartirlo, ¿eh? Entonces, voy a habilitar también la opción de comentarios, entonces, cosa que si alguien tiene un archivo más grande y no se puede cargar, entonces lo puede poner como un link como respuesta a la tarea, el link de un archivo de Drive, ¿no? Para que yo lo pueda descargar de ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, tampoco se trata de que sea abundante, ¿no? O sea, que sea lo esencial y siempre hay maneras de reducir, ¿no? Así hay imágenes, pues en su mismo Word tiene una opción para comprimir imágenes, ¿no? O si es un PDF, hay opciones para optimizar el tamaño de los PDFs. Ya, pues ustedes son magos, ¿no? Entonces, en, en esos temas, ¿no? No creo que sea un problema para ustedes eso. Los cipean, pues los super comprimen, yo qué sé, ya se arreglan, ¿no? Entonces, pero también vale, ¿no? Vale presentar un enlace de Google Drive, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ninguna. Fercho, mi certificado del SINCID, ¿cuándo me vas a entregar? Ah, bueno, está el Fercho, que lo está haciendo loco. Se ha ido. Fercho, no importa. Y ahí sí los veo a todos. Ya, entonces, creo que se han ido a dormir, a comer, no hay nadie. Solo tal día está presente. Ya, yo entonces, también. Anneli, dime. Ah, está presente, yo pensé pregunta.
Está bien, ya la próxima, la subsiguiente semana, ya como van a exponer, ya van a mostrar sus caras. Ya se lavan la cara para ese día, pues. Ahora seguro no se ponen la cámara porque están chascosos. O están... Que ingeniero no solo se tiene que hablar. ¿Qué problema tienes con peinarte, Yajaira, para ese día? Ingeniero, no tengo cámara. Era, compañero. Ah, tú estás con tu PC, Talía. Con tu celular, pues si no. Ay, no, ingeniero. No te con, con el No, celular. se ve un chiquito. Ya digo nomás, ¿no? Ya, bueno, es una presentación, ya unos minutos puede agenciar cualquier... Es que ingeniero solo los de administración pueden mostrar su cara y con su terno así todavía, virtualmente también, pero somos de sistemas, lo único que hacemos es hablar. Ah, ya, pues como quieran, pues. ¿Qué no dirán por no lavarse la cara? Ya, bueno. Ingeniero, es que es verdad, a veces todo el día se pasa de pijama nomás. Yo también, ahí estoy, por ejemplo, de la cintura para abajo estoy en pijamas. Así los de ADMI les hacen poner terno para clases virtuales. Bueno, es que son de ADMI, pues. Ya, como vean por conveniente, no hay problema. Está bien. Ya chicos, entonces quedamos así y van trabajando, no porque tengan problemas, solo no lo dejen para el final y les va a ir bien porque esa información va a ir apareciendo en el transcurso de que van profundizando en la organización que han elegido, ¿no? Entonces, ya chicos, entonces nos vemos ya mañana, no, porque ya dedíquense a buscar información. Mañana que nos toca va a estar el foro abierto y dedíquense a intercambiar opiniones por foro, ¿no? Hacerme creer que les importa el curso. Entonces, pero hoy no voy a hablar mañana, ¿no? Ya chicos, entonces hasta la próxima semana, trabajen bien y ya saben, ya cualquier opinión y también en el foro, ya también atiendo por WhatsApp, Messenger, ¿no? Pero prefiero que quede plasmado en el foro también para que colaboren los compañeros. Ya, hasta la próxima semana, buen fin de semana. Ah, me olvidaba. Este, los grupos, ya he visto que han aparecido algunos grupos. Le voy a pasar a Pameli el consolidado de los grupos y si alguno por ahí no aparece, ¿no? De repente o es un paria, le avisa a Pameli para que yo lo integre a algún grupo. De repente no lo he encontrado, ¿no? Entonces, mediante ella, yo le voy a dar un pantallazo del consolidado de los grupos y Pameli les comparte y ustedes, pues, si alguno falta o algo, le dicen, yo falto yo, es que me lo integran a un grupo para yo registrarlo en ese grupo. Ya, eso está pendiente. Mañana le entrego a Pamela el consolidado de los grupos, entonces. Ya, ya chicos, nos vemos. Chao.